Bien, aquí tenemos una función logarítmica que dice f de x igual al logaritmo de x más 1 al cuadrado. Encontremos el dominio de la función. Recordemos que el dominio de una función es el conjunto de valores que se le puede dar a x. Y cuando se aplica un logaritmo, el factor que está siendo sometido al logaritmo necesariamente tiene que ser mayor que 0. Bueno, aquí aplicando cuadrado a ambos lados para despejar x y determinar qué valor puede tomar x. Para empezar, x no puede ser igual a menos 1. No puede ser igual a menos 1. Porque si es igual a menos 1, este factor se hace 0 y 0 no es mayor a 0. ¿Sí? Entonces existe una asíntota vertical cuando x vale menos 1. Cuando x vale menos 1. Pero por otro lado, a x sí le podemos dar cualquier valor positivo o negativo. Cualquier otro valor. ¿Por qué? Porque ese valor positivo o negativo al sumarse a 1 y todo este factor elevarse al cuadrado siempre va a ser positivo. La única forma que esto se haga 0 es cuando a x le damos menos 1, por eso que está ahí presente la asíntota vertical. Entonces, el dominio de esta función va a ser todos los números reales menos el valor de menos 1, porque ahí está presente la asíntota vertical. Muy bien, si encontramos el dominio de imagen de esta función, recordemos que el dominio de imagen es el conjunto de todos los valores que se le puede dar a la variable y, pero para ello tiene que estar despejada la variable x. Muy bien, este logaritmo lo pasamos al otro lado como base 10. Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados para que desaparezca este cuadrado y luego este 1 pasa al otro lado con signo cambiado. Y tenemos aquí ya despejada la variable x. Pero vamos a analizar la variable y, porque eso es lo que se hace para el dominio de imagen. La variable y, que forma parte de este factor 10 elevado a y, está dentro de una raíz par. Y todo lo que está dentro de una raíz par debe ser mayor o igual que 0. Muy bien, pero hay que bajar y de ahí del exponente y eso lo hacemos aplicando logaritmo, ¿cierto? Pero de todas maneras vamos a determinar que, a ver, si a y le damos un valor negativo, le damos un valor positivo, 10 elevado a un valor negativo o 10 elevado a un valor positivo siempre va a ser un número positivo, siempre va a ser un número mayor o igual a 0, siempre. O por último, si le damos 0, 10 elevado a 0 nos da 1, que es mayor o igual a 0. Es decir, que cualquier valor que le demos a y, positivo o negativo, o el 0, va a cumplir con esta condición de ser mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces no hay ninguna restricción. Ahora yo les decía que si aplicábamos logaritmo a ambos lados para que esta y pudiera bajar, aquí en el lado derecho nos tocaría aplicar el logaritmo natural de 0. Logaritmo de 0. Y no se puede sacar el logaritmo de 0. Sería otra situación que nos estaría confirmando que no existe ninguna restricción para y. De ahí que el dominio de imagen de esta función es desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Muy bien, hemos determinado los dominios. Y la asíntota vertical que existe. Vamos a encontrar la intercepción en el eje x. Para encontrar la intercepción en el eje x, la variable y debe ser igual a 0. Aprovechemos acá que tenemos ya despejada la variable y, x, y a y le damos el valor 0. Esto nos queda raíz de 10 elevado a 0. Si cualquier número elevado a 0 es 1. Y toda raíz cuadrada nos genera dos valores, más 1 y menos 1. Bien, entonces habría dos intercepciones para x. Uno estaría en el, más 1 menos 1 en el 0. Y el otro el menos 1 en el menos 2. Es decir, habrían dos intercepciones en el eje x. En el punto menos 2 y en el punto 0. Muy bien. Eso para las intercepciones en el eje x. Para encontrar la intercepción en el eje y, la variable x es la que debe valer 0. Muy bien. Aquí tenemos despejada la variable y. Démosle a x 0. Y nos queda logaritmo de 1, ¿cierto? Y el logaritmo de 1 es 0. Por lo que la intercepción en el eje y está en el punto 0. Démosle valores a x para poder generar la gráfica. Ahora, ¿qué valores le podemos dar a x? En el dominio de la función nos dice
todos los valores excepto el -1 porque ahí está la asíntota, ¿sí? Entonces le damos valores a X para ir generando los valores en Y nos da esta gráfica, donde aquí estaría la asíntota vertical en el -1 que hemos calculado, ¿sí? La intercepción en X, fíjense, en el eje X está en el -2 y en el 0, muy bien. Aquí está el -2 y el 0. Y la intercepción en el eje Y en el 0, en el origen, por ahí pasa. Perfecto. Ahora, como esta gráfica viene desde el menos infinito y se va abriendo hacia los costados, la sombra que genera sobre el eje X es desde el menos infinito hasta el infinito positivo, menos el -1, como nos dice el dominio de la función. Ahora, la sombra que genera la gráfica en el eje Y, fíjense que la gráfica viene desde el infinito negativo y se va abriendo generando sombra en el eje Y hasta el Y positivo al infinito, ¿sí? Por eso que el dominio de imagen de esta función es todos los números reales o desde el menos infinito al infinito, como gusten mencionar. De esa manera hemos graficado esta función. Muchas gracias.